Quiero invitarle a que abramos la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo número 7, versículo número 1 al versículo 12. Recordemos la lectura anterior y vamos a terminar recordando la segunda parte de este tema. ¿Qué debemos hacer para que la ayuda divina venga? Para que todos los días podamos ver un Ebenezer y digamos: hasta aquí me ayudó Dios, Dios me ha ayudado. ¿Ya lo encontró? Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al versículo 10. Amén. Puede levantar la Biblia. A ver, ¿cuántos han traído la Biblia hoy? Levántenla. Bueno, faltan mucho, mi hermano, por la Biblia. Cómprese una que no son tan caras. Pero usted necesita la Biblia, mi hermano, porque cualquiera que predique aquí le puede enseñar un error, y como usted no tiene la Biblia para verificar si lo que él dice es bíblico o no, usted traga entero y puede ser confundido. Pero cuando todos traemos la Biblia, podemos darnos cuenta si el que está predicando está hablando la palabra de Dios. Pero si usted no trae Biblia, está a la deriva de lo que uno le diga. Así que si yo les digo un error, usted puede tragarse ese error y terminar confundido. Y en vez de que la verdad te liberte, te puede atar mucho más. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al versículo número 10, hablando de la ayuda divina, dice lo siguiente: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos días pasaron? 20 años. Y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Les recuerdo eso. Por 20 años el arca de Jehová fue llevada cautiva por los filisteos. Se la llevaron. La presencia de Dios se manifestaba en el arca. Quiere decir que si no estaba el arca de Dios, es como decir que la presencia no estaba en medio del pueblo. Y el pueblo se lamentó por 20 años en pos de Jehová, pidiendo que su presencia estuviera con ellos. Ellos la tuvieron y no la valoraron. Ellos tuvieron por mucho tiempo la presencia y no la valoraron a Dios, pecaban contra Dios, adoraban a otros ídolos, y entonces Dios los castigó por no valorar la presencia de Dios. Los castigó haciéndose llevar el arca, o sea que su presencia no estuviera con ellos. Cuando la presencia de Dios no está en medio de nosotros, fácilmente somos derrotados, somos enfermos, somos debilitados. Un problema pequeño se vuelve en algo muy grande, porque necesitamos la presencia de Dios. Después de 20 años entonces vuelven a traer el arca. El arca que había sido llevada la vuelven a traer otra vez a Jearim. Y allí santifican a Eleazar para que ministrara en el arca. Y allí habla de eso. En el versículo 3 dice: y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Ellos habían ido en pos, le habían dado la espalda a Dios, habían rebelado contra Dios. Y Dios, al ver que se rebelaron, les quitó su presencia. Sepa, mi hermano y mi hermana, que cuando usted y yo nos rebelamos contra Dios y hacemos cosas que van en contra de Dios, Dios puede tratar con nosotros. Ahora el arca vuelve y Samuel le dice al pueblo, le dice: mire, si ustedes de todo corazón se vuelven a Jehová y quitan los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel, versículo 4, quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Miedo, porque eran muy malos los filisteos. Cuando invadían un pueblo, quemaban las casas, violaban a las mujeres, llevaban a los hijos para domarlos en sus ejércitos, mataban a los grandes, acababan con todo. Así que Israel, que los conocía que eran tan malos, tuvieron mucho miedo cuando vio que venían a matarlos a ellos. Tuvieron mucho miedo. Pero el versículo número 8 dice, a ver, vamos en el 7, ¿verdad? A los hijos tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel.
Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre, ¿cómo? Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Dios. Eso quiere decir la palabra Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Dios, o ayuda divina. Dijimos algunas cosas importantes de que Samuel levantó un monumento, una piedra, y con nombre ese monumento, a esa piedra le bautizó y le puso por nombre Ebenezer, que ya dijimos lo que significa esa palabra. Hasta aquí nos ayudó Dios. Ellos en ese momento necesitaban la ayuda de Dios, necesitaban que Dios los ayudara. Y Samuel les pidió que hicieran algo, que si querían recibir la ayuda divina, les pidió que hicieran varias cosas. Una de ellas, lo que Dios les pidió que hicieran era que tenían que amar la presencia de Dios. Una presencia que por muchos años la habían descuidado. Ahora Dios le dice, si quieren la ayuda divina, si quieren un Ebenezer, deben amar la presencia de Dios. Y hoy en día la Biblia dice que en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Si algo necesitamos luchar hoy en día es porque nada apague el amor de Dios en nosotros. Y Samuel le dijo al pueblo que si ellos querían la ayuda divina, la intervención divina, tenían que amar a Dios. Versículo número 3 dice, y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo corazón os volvéis a Jehová. Samuel le pide al pueblo que ahora se vuelvan a Dios, que amen a Dios con todo el corazón, y lo hace. Lo segundo, que el pueblo, Dios le dice al pueblo, Samuel le dice al pueblo que tenía que hacer, eran que tenían que quitar los ídolos. En el versículo 3 al versículo 5 dice, preparad vuestro corazón a Jehová y servirlo solo a Él. Y le dice, quitar los dioses ajenos. Dios no solamente pide que lo amemos, pide que quitemos cualquier tipo de ídolo que haya en nuestro corazón, que le quite el primer lugar a nuestro Dios. Amén. Lo tercero que Dios, y estoy recordando a lo que ya vimos, lo tercero que Dios que Samuel le dijo al pueblo que tenía que hacer para recibir la ayuda divina, es que la ayuda divina viene cuando recurrimos a Dios en oración. No podemos recibir una ayuda de Dios, mi hermano, y ver a Dios obrar a nuestro favor si no oramos. En momentos de desesperación o de problemas acudimos a todo, al amigo que nos preste, al gota a gota, a la prendería, empeñar, hasta la argolla la empeñamos a veces por el desespero. Y nos acordamos de todo el mundo, ya sé que me puede prestar, ya sé que Julián tal presta gota a gota. Y nos acordamos de todo el mundo que nos puede ayudar en nuestras crisis, menos de Dios, de que en sí deberíamos acordarnos. La ayuda de Dios viene cuando lo buscamos a Él y recurrimos a Dios en oración. En el versículo 5 al versículo 8, el pueblo, cuando se sintió atemorizado porque los filisteos venían, le pidieron a Samuel algo, que no dejara de orar por ellos. Ellos oraban a Dios, pero tenían incredulidad. ¿Será que Dios sí me escucha? Oraban, pero vivían con la culpa de todo su pasado cuando ofendieron a Dios. Así que dijeron, si nosotros oramos, Dios nos va a escuchar. Entonces le dicen a Samuel, Samuel, por favor, no ceses de orar por nosotros. A usted sí lo escucha Dios, Samuel. Usted como que es más santo que nosotros y ha obedecido. Por favor, usted que en sí Dios sí escucha, por favor. Y recurrieron a la oración, tanto ellos, pero le pidieron a Samuel que orara por ellos. El versículo 5 dice, versículo número 5 dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros. Samuel sabía que la única manera de ver la intervención de Dios es orar. Amén. Versículo número 7 dice, cuando los filisteos oyeron que ellos estaban allá reunidos en Mizpa, venían contra ellos para matarlos. Ellos dieron gran miedo. En el versículo 8 dice que entonces dieron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ellos sabían que en medio del peligro solamente alguien puede ayudarnos, y es Dios. Y que la manera como yo recibo la ayuda de Dios en tiempos de riesgo es a través de la oración. Mi hermano y mi hermana, Dios interviene a favor tuyo cuando tú a través de la oración lo buscas a Él. ¿Cuántos oraron hoy antes de levantarse? ¿Cuántos oraron hoy? O dijeron, no, yo no oro, en la iglesia oro. Y saliste a la calle desprotegido. Y en la calle los domingos parece mucha gente borracha del día anterior, manejando, balas perdidas. Quiere decir que uno nunca debería salir a la calle, mi hermano, sin haber recurrido a la oración, pidiendo la protección de Dios. Amén. Necesitamos
pedir la ayuda de Dios. Y allí Dios interviene, obra a favor de ellos, y allí terminamos la semana anterior. Ahora voy a hablar de las dos partes que necesitamos hacer para completar 5 de cosas que debemos hacer para recibir la ayuda de Dios. Lo que acabo de decir es un recordatorio de lo de ahora 8 días. Ahora vamos a la cuarta parte. ¿Cómo o qué debemos hacer para recibir la ayuda divina y que continuamente tengamos una experiencia, un ebenecer que vamos a decir: Dios me ayudó, hasta aquí me ayudó Dios, Dios hasta aquí me ha ayudado? Lo cuarto, mi hermano y mi hermana, que necesitamos hacer para recibir la ayuda de Dios, aparte de amarle, aparte de quitar los ídolos, aparte de recurrir a la oración y volvernos hombres y mujeres de mucha más oración, lo cuarto que necesitamos hacer es que la ayuda de Dios viene cuando recordamos al Cordero, que es nuestro sustituto. Escuche, en el tiempo antiguo habían corderos que se convertían como nuestro sustituto, como nuestra expiación o propiciación. Y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Si yo peco, si en el Antiguo Testamento cuando una persona pecaba, como la paga del pecado era muerte, tenía que morir. Entonces, ¿qué estableció Dios como un principio para que la gente no muriera? Estableció el sustituto de un animal inocente. Ellos tenían que tener un animal inocente, colocarlo en el altar, colocar la mano sobre el cordero, y al colocar la mano le estaban remitiendo a ese animal inocente los pecados de todo el pueblo o de una familia. Y el animal inocente luego era muerto por la culpa de aquellos que habían pecado. El pueblo había pecado. Y entonces Samuel, para recibir el perdón de Dios y la protección de Dios, tuvo que hacer algo con ellos. Y es que la ayuda de Dios viene cuando recordamos al Cordero, que es nuestro sustituto. Yo quiero que leamos el versículo número 9 y versículo 10. Escuche lo que dice el versículo 9. Entonces Samuel, ¿qué hizo Samuel? Tomó un cordero de leche, o sea, tierno, puro, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Era un cordero inocente, pero ese cordero apuntaba al Nuevo Testamento, apuntaba a Cristo, que era el Cordero de Dios, que había de venir a morir por nuestros pecados. Quiere decir que cada vez que yo me acerco a Dios, a pesar de que he fallado, de que he hecho cosas que no son correctas, debo acercarme a Dios recordando al Cordero de Dios que murió en la cruz tomando mi lugar, siendo mi sustituto, llevando mi pecado. Ahora Dios, para Samuel le dice al pueblo que si querían ser perdonados y otra vez bendecidos por él, tenían que ver por la fe a Cristo, el Cordero de Dios, a través de ese pequeño cordero que iba a ser sacrificado. Y ese animal inocente iba a morir por el pecado de todo ese pueblo que por tanto tiempo había ofendido a Dios. ¿Cuántas veces usted ha pecado, mi hermano? En esta semana, ¿cuántos pecados usted cometió? Si todavía estuviéramos bajo la ley del Antiguo Testamento, escuche, si yo pecaba hoy, tenía que matar un animal para que ese animal muriera por mi pecado. Pero si 10 veces en el día pecaba, tenía que hacer 10 sacrificios con 10 animales. Quiere decir que la situación salía costosa. Gracias a Dios, mi hermano, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hay necesidad de hacer sacrificios ni sacrificar animales. Ya Cristo se sacrificó por nosotros como el Cordero de Dios. Y cuando yo he pecado, cuando yo peco, le fallo a Dios, cuando me acerco a Dios, debo recordar al Cordero de Dios, Cristo que murió en la cruz, siendo mi sustituto, tomando mi lugar y pagando el precio de mi pecado. Por eso el texto dice, el versículo 9, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. ¿Por qué le oyó Dios? Porque la culpa, la muerte que merecían todos, la pagó un pequeño cordero inocente que murió por la culpa de todos. Por eso Dios le oyó. Si no hubiera un cordero que hubiera muerto por el pecado, Dios no había escuchado y Dios no había respondido a la oración de Samuel. ¿Por qué oyó Dios a Samuel? Porque hizo lo que tenía que hacer, apuntando a Cristo. Tenía que alguien inocente morir por la culpa. ¿Aló? Por eso Dios le oyó. ¿Sabe por qué Dios te escucha a ti y por qué me escucha a mí? Dios no me escucha porque yo sea muy bueno. Yo soy muy malo. Yo de bueno no tengo nada, mi hermano. ¿Sabe por qué me escucha Dios? Por Jesucristo que murió por mí. Cristo llevó mi culpa y llevó mi pecado.
Y Él murió. Quien debería morir en la cruz no era Él, éramos nosotros los malos y los pecadores. Pero Él murió como nuestro sustituto. Por eso, cuando tú falles a Dios, y no te quiero dar una licencia para pecar, simplemente te estoy diciendo que cuando tú te sientas culpado por el diablo, que Él te haga sentir inmundo, te haga sentir que eres cochino, que eres sucio, porque has fallado, porque le has fallado a Dios y te sientes tan mal que crees que Él no te escucha, debes acercarte a Dios, teniendo en cuenta que la ayuda de Dios viene cuando recordamos al Cordero de Dios, a Cristo, y por Él somos oídos nuevamente por el Señor. Versículo 9 entonces dice que Dios le oyó, y el versículo 10 dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto al Cordero, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. ¿Por qué venció Dios a los filisteos? Porque Dios vio que el Cordero había sido muerto y había vencido por todos ellos. Ahora yo entiendo que aunque el diablo venga a atacarme, que aunque vengan problemas en mi vida, yo soy un vencedor, porque Cristo en la cruz venció por mí. ¿Aló? Cristo en la cruz venció por nosotros. Y yo voy a recordar eso, porque sé que hay mucha gente que ora y se siente culpable. Sé que hay gente que ora y dice, pero siente acusaciones que el diablo te dice: ¿tú para qué oras si Dios no te escucha? Mira cómo eres de malo. Mira cómo has tratado a tu esposo. Mira cómo has tratado a tu esposa. ¿Para qué oras? ¿Para qué vas a la iglesia siendo un hipócrita? Y te sientes que eres un hipócrita cuando vas a la iglesia. Y el diablo te dice: ¿para qué vas a la iglesia si eres un hipócrita? Mira cómo vives, mira cómo eres. Estás aparentando en la iglesia que eres muy bueno. Y el diablo, y mucha gente llega a la iglesia con la cabeza agachada, culpado por el diablo, siendo condenado, acusado, señalado. Y aquí no hay ninguno que pueda levantar la mano y tirar la primera piedra, porque todos aquí somos pecadores. Y todos aquí a veces somos condenados por el diablo. A veces nuestra conciencia nos hace sentir sucios, cochinos. Y es cuando vienen esos momentos de derrota emocional, de derrota espiritual, donde yo voy a recordar que Cristo murió en la cruz para llevar mis suciedades, y que por Él yo puedo ser victorioso, y que por Él todos los filisteos que vienen a destruir mi vida son derrotados y son vencidos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Alguien dice amén, mi hermano y mi hermana. De verdad, Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. La ayuda de Dios viene cuando usted y yo, cuando nos acercamos a Dios en oración, recordamos al Cordero que es nuestro sustituto. Por eso es muy bueno que cuando tú ores, mi hermano, mi mamá decía: mi hijo, por si las moscas por si las moscas, pide perdón. Si usted cree que está bien, no, yo estoy bien. Mi hermano, a veces uno peca, a veces sin darse cuenta, un pensamiento, algo. Y es muy bueno cuando yo me acerco en oración, recordar al Cordero y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, que murió por mí, yo te pido perdón, recibo tu perdón y me declaro libre en tu presencia. Yo no sé cuántas ya hayan llegado hoy aquí sintiéndose culpables, sintiéndose mal, tan mal que en la adoración les costaba levantar las manos o cerrar los ojos. Sentían que era un hipócrita que lo estaba viendo y los estaba señalando, porque se sienten mal. Pero yo quiero decirle algo a todos ustedes, mi hermano y mi hermana: Cristo, el Cordero de Dios, tomó su lugar. Él fue su sustituto. Usted merecía morir, sí, pero le quiero decir algo de buena noticia: Cristo murió por nosotros. Y escuche lo que dice la Biblia. Samuel tomó un cordero y se lo ofreció al Señor. Jesús fue el Cordero de Dios. ¿Alguien puede leer Juan 1:29? Juan capítulo 1, versículo 29, tomando como referencia este texto. Juan 1:29, dice Juan que cuando Juan vio a Jesús, dijo: he aquí, ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Quiere decir que este Cordero que sacrificó Samuel a favor de todo el pueblo representaba a Jesús, al Cordero de Dios. Por eso cuando Juan lo vio, cuando Juan vio a Cristo que venía a él para que lo bautizara, Juan dijo: he aquí. No dijo: he aquí Jesús, el hijo de María. No dijo: he aquí el carpintero. No, él dijo: he aquí, ¿quién? El Cordero de Dios. ¿Qué hace ese Cordero de Dios? Quita el pecado de todo el mundo. Y cuando yo me acerco a Él en oración, creyendo en el Cordero, puedo entender que el Cordero
murió por mi pecado. ¿Cuántos creen eso, mi hermano? He aquí el Cordero de Dios. Cuando Satanás te acuse, cuando tu conciencia te acuse porque has hecho cosas feas, mira el Cordero de Dios. Síguele al diablo: diablo, Él es el Cordero de Dios que quitó mis pecados. Él murió en la cruz por mí, Él me ha perdonado. No tienes para señalarme y a condenarme, Satanás. Él quitó mi pecado y Él me perdonó, y yo soy libre y limpio en su presencia. Amén. Ahora, ese era el sustituto por los pecados de todo el pueblo. Ese cordero que sacrificó Samuel era el sustituto por el pecado de todo un pueblo y de todo el mundo. Así como nosotros necesitamos un sustituto por nuestros pecados. ¿Quién no ha pecado esta semana, mi hermano? ¿Quién no ha hecho cosas? Algunos han hecho cosas más terribles que otras, pero todos hemos pecado. Quiere decir que si alguien pecó esta semana, yo levanto las dos manos porque alguien pecó. Levánteme la mano el que los ángeles, bueno, yo veo muchos aquí como angelitos que no han pecado, son santos. No es sino la aureola allí. Mire, si usted ha pecado, ¿sabe qué le quiero decir? Si usted ha pecado, ¿qué necesita usted? Un sustituto. Si ha pecado, ¿qué necesita? ¿Y quién es el sustituto? El Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo es el Cordero de Dios. Era el sustituto. Dios, en medio de tu pecado, debe recordar que necesitamos un sustituto. ¿Qué tal si levanta la mano derecha conmigo? Levante la mano derecha, por favor, todos. Cierre un poquitico sus ojos y dígale: Jesús, vamos más fuerte, dígale: Jesús, te necesito como mi sustituto. Perdona, Padre Celestial, en Jesús mis pecados. Quita de mí la culpa, la condenación. Libérame. Hoy me declaro perdonado, limpio, santo, porque Jesús es mi sustituto y yo lo necesito. Dígale: Jesús, te necesito. Limpia mi vida, perdona mis pecados y sana mi corazón. Amén. Necesitamos un sustituto. No importa lo que hayas hecho, si has matado, si has cometido adulterio, si has practicado la brujería, todo eso son pecados horribles que causan vergüenza. Pero si lo has hecho, necesitas recordar al Cordero que es tu sustituto y Él está allí para perdonarte y para bendecirte. Amén. Escuche, Jesús, que la Biblia lo muestra como el Cordero de Dios, es quien llevó sobre sí en la cruz del Calvario, como aparece en la gráfica, llevó sobre sí todos nuestros pecados. Hay un texto muy fuerte, léalo y verá, Isaías 53, versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 6. Lee ese texto. Isaías 53, versículo número 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Estamos todo el mundo, no hay nadie que pueda decir que no anduvo descarriado. Isaías lo profetizó diciendo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dejó el camino de Dios y se apartó por su camino. Pero mire lo que dice: mas Jehová cargó en él, o sea, en Jesús. ¿Qué cargó Dios en Jesús? El pecado de todos nosotros. Wow, qué fuerte eso, mi hermano. Era necesario que un cordero muriera y que Dios pusiera sobre él, sobre Jesús, los pecados de todos nosotros. ¿Cuántos pecados usted ha cometido en la vida, mi hermano? Usted solo. Ahora los de todo el mundo. Fue tanto el peso de los pecados de la humanidad que cayeron sobre él, que el Dios Santo tuvo que abandonar a Jesús por su santidad. Y cuando Jesús se sintió desamparado, tuvo que decir en la cruz del Calvario una de las 7 palabras: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios Santo tuvo que desamparar a su Hijo porque estaba cargando con todos nuestros pecados, tantas inmundicias, adulterios, homosexualismo, todo lo cargó en la cruz, para que ahora pudiéramos tener la libertad de recibir la ayuda divina, el ebenecer, la ayuda de Dios.
Usted y yo, mi hermano y mi hermana, tenemos un Salvador, un sustituto, un Cordero sin mancha, sin contaminación, que pagó por todos nuestros pecados. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Quiere decir que nada podemos hacer sin la ayuda del cielo. Somos pecadores, y por ser pecadores no podemos hacer nada por nuestro pecado. Tú no te libras de tu pecado por ir a una iglesia, o por ser religioso, o por vestir de cual o tal manera, ni por tener vestido largo, cabello largo, o no por no maquillarte. Eso no te hace más santo de tu pecado. Nada te hace más santo. El único que te hace santo es la sangre de Cristo. Por lo tanto, si todos fallamos y le fallamos a Dios y herimos el corazón de nuestro Padre Celestial, podemos decir que todos necesitamos la ayuda de Dios, y nada podemos hacer sin la ayuda del cielo. Nada podemos hacer. Por lo tanto, debemos recordar que ese Cordero, que fue el Cordero de Dios, hoy ruge como un león de Judá, como el león de la tribu de Judá. Y si toda persona, hombre o mujer, confía en Él va a mandar la ayuda. Nuestro Dios va a mandar la ayuda, porque Cristo es la ayuda del cielo que el ser humano necesita. ¿Aló? Yo estaría emocionado con eso, mi hermano, pero ese amén le sale por los tobillos. Yo estaría diciendo amén. Quiero decirle algo, mi hermano y mi hermana: Cristo es la ayuda que usted y yo necesitamos. ¡Aleluya! Él es la ayuda que necesitamos. Quiero decirle que cuando usted necesite la ayuda, sepa que Cristo siempre va a estar allí para ayudarle. Cuando te sientas solo, cuando sientas que todo el mundo te da la espalda, que nada te sale bien, sepa que Cristo está allí para ayudarte. Él te va a ayudar. Y termino con lo último. Quiero terminar en esta mañana diciendo que la ayuda de Dios viene cuando permitimos que sea Él quien trae la victoria. A veces hacemos cosas para que todo nos salga bien. Creemos que la victoria depende de mí. A veces creemos que la victoria depende de nosotros. Hacemos cosas, pero la ayuda de Dios viene, mi hermano y mi hermana, cuando permitimos que sea Dios quien traiga la victoria. Y aquí pasó. Primera de Samuel capítulo 7, el versículo 10 al 12, dice que cuando Samuel sacrificó el cordero, llegaron los filisteos a pelear contra Israel. Pero en ese momento, ¿qué hizo Dios? Dice que tronó Dios con gran estruendo, y los filisteos se llenaron de miedo y fueron vencidos. ¿Quién les dio la victoria a Israel? Dios. Quiere decir que cada vez que usted tenga un problema, una dificultad, que se sienta mal, debe recordar, mi hermano, que la victoria, que la ayuda, la bendición viene de Dios, y Él la puede traer. No depende de tu sueldo ni de tu trabajo. Usted puede decir: es que yo no tengo trabajo, ¿y cómo voy a conseguir mi casa? No depende de tu trabajo, depende de Dios. ¿Cómo voy yo a salir adelante si mis hijos, con tantos hijos que tengo, ninguno me colabora, ni una llamadita me dan? Tu bendición no depende de tus hijos, depende de Dios. Es que yo estaba muy bien cuando mi esposo estaba conmigo, él me ayudaba, pero ahora me dejó de ayudar y yo ya me siento. Tu ayuda no viene de tu esposo, tu ayuda y tu victoria viene de Dios. Y cuando entiendas eso, que no es tu esposo el que te bendice, que no es tu papá el que te bendice, que es Dios quien te bendice, entonces la ayuda viene del cielo. Debes recordarlo de esa manera, porque algún día tu esposo puede que no esté, puede que se vaya con otra, y la ayuda que te daba a ti se la dio a otra mujer. Puede que algún día tu esposo, a quien tú idolatrabas y veías por los ojos de ese hombre, se fije en otra mujer, y la ayuda que te daba a ti y a tus hijos se lo dio a otra mujer. Pero aunque ese hombre deje de ayudarte, Dios te seguirá ayudando, y debes de creerlo, que la ayuda viene de Dios. Porque muchos vienen con temor: yo siento a mi esposo raro, yo siento que ha cambiado, ¿será que se buscó otra? ¿Y qué tal? Y me platica el mercadito. No, no tengas miedo, mi hermana. Así tu esposo se vaya, Dios es padre de huérfanos y esposo de viudas.
Él es poderoso para ayudar y la ayuda viene de Él. Es más, siento que muchas mujeres están con su esposo no por amor, sino por el mercadito que les trae cada 8 días. Ese será un tema de parejas. Sigamos con lo nuestro. La ayuda de Dios viene cuando permitimos que Dios sea quien trae la victoria. Yo le quiero decir, mi hermano, Dios está a punto de traernos victoria a nosotros. Cuando los filisteos atacaron a Israel, Jehová tronó aquel día con gran estruendo, dice el versículo, y los filisteos fueron atemorizados y fueron vencidos. Y yo quiero decirle, mi hermano y hermana, hoy debemos creer eso hoy. Yo creo, mi hermano, yo creo que Dios es quien nos trae la victoria y la bendición. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien cree que la bendición viene de Dios? Y eso te va a dar esperanza, porque las noticias no son nada alentadoras. Las noticias dicen que cada vez se está colocando peor. Hace 2 meses atrás el desempleo estaba en el 9 punto no sé qué. En este mes dice que el desempleo subió al 11.9% en este año, al 12% subió. Quiere decir que las noticias no nos alientan en nada. Esto, según las noticias, se va a poner peor. Pero no importa cómo se ponga esto, yo confío en Dios porque me ayuda. No viene del gobierno ni del dólar, si sube o baja, mi ayuda viene de Dios. Póngase como se ponga esto, yo confío en Dios que mi ayuda viene de Él. Por tanto, aliéntese tu corazón, aliéntese tu situación, aliéntese tu corazón. Los venezolanos, aliéntense. Aunque todo esté mal, Dios nos trae la bendición. Debemos creerlo. Y yo creo, mi hermano, que cuando un hijo de Dios clama a Dios, Dios truena desde el cielo. Y cuando Dios truena desde el cielo, mi hermano, Satanás se llena de miedo y es vencido. Cuando Satanás truena desde el cielo, mi hermano, la enfermedad se llena de miedo y tiene que soltar el cuerpo. Cuando Dios truena desde el cielo, mi hermano, comienzan a ocurrir cosas. Y yo quiero que hoy Dios truene, mi hermano. Amén. Dios lo puede hacer. Debemos permitir que Dios pelee nuestras batallas. No pelees solo, mi hermano. Tú no estás solo. Deja que Dios pelee tus batallas. Cuando sientas que no puedes más, llámale a Él y Él vendrá a ayudarnos y Él aplastará a nuestros enemigos. Amén. Dios venció al enemigo, a los filisteos, los venció. Y no tuvo que hacer nada, solamente confiar que la ayuda venía del cielo. Y del mismo modo, Él puede hacerlo hoy. Él puede darnos la victoria, restaurar lo que devoró la langosta, nuestro pecado, nuestros errores, todo. Por lo tanto, debemos levantar una roca, un monumento, como un Ebenezer para recordar para siempre la necesidad de tener a Dios como ayuda y poder decir: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Dios. ¿Qué tal si hacemos tronar a Dios en esta mañana? ¿Qué ocurre cuando Dios truena, mi hermano? Ese día tronó y todos los filisteos llenaron de temor. No sé cómo fue ese trueno, no sé, pero la Biblia dice que Dios tronó con gran estruendo y los filisteos llenaron de temor y fueron vencidos. Dios está buscando una generación que vuelva a hacer tronar a Dios un gran estruendo. Y yo siento que el culto, el tiempo del culto es un momento precioso para que clamemos y hagamos tronar a Dios un gran estruendo, mi hermano. ¿Qué tal si hoy lo hacemos? Sí. Quisiera que Dios tronara a su favor. ¿Qué pasa cuando Dios truena a nuestro favor? Nuestros enemigos son derrotados y vencidos. ¿Alguien quisiera que Dios tronara hoy a tu favor? Sí.
¿Qué podría pasar si Dios hoy tronara a tu favor con gran estruendo? ¿Qué podría pasar en tu vida, mi hermano? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué podría pasar? Wow, mi hermano, sorprendentes cosas hará Dios. Póngase de pie y levantamos un clamor a Dios. Pedimos a Dios que truene. Le pedimos a Dios que se levante. Pueden levantar sus manos. Vamos, pueden levantar las manos en esta mañana. Alguien puede levantar las manos de verdad, con libertad. Alguien puede comenzar a tener un clamor delante de Dios, recordando lo que Dios hizo, recordando el Cordero sustituto, a Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado, que nos da libertad